Michael Faraday inventó el concepto de campo eléctrico, el cual también representa una abstracción mental y matemática. Entonces, el campo eléctrico como tal no existe, pero es la forma en cómo se explica los efectos de fuerza eléctrica a distancia. Entonces, en el campo gravitacional, si nosotros dejamos un cuerpo libre en el aire, es atraído hacia la Tierra, ¿sí? Hasta que llega a la superficie terrestre. Pues la forma de explicar ese comportamiento entre ambos cuerpos sin que estén en contacto se le denominó campo eléctrico. En el caso de las cargas eléctricas electrostáticas, se explicó de la misma forma. No están en contacto físico, sin embargo, tienen efectos por la presencia de una y la otra. Para explicar esos efectos, se establecieron una conceptualización a la cual se le denominó campo eléctrico. Y el campo eléctrico es un sistema de fuerzas vectoriales en todas direcciones. Si nosotros tenemos un cuerpo, de ese cuerpo en todas direcciones, ¿sí? Va a estar rodeado por un sistema de fuerzas que se le conoce como campo eléctrico. Para poder ver los efectos de ese campo eléctrico, se recurre a una carga de prueba. Esa carga de prueba siempre es positiva. ¿Y por qué siempre es positiva? Para no contradecir la teoría de fuerza eléctrica. Al ser positiva esa carga, ya conjuga totalmente con lo que es la teoría de fuerza eléctrica. Si se hubiera seleccionado negativa, ahí hubiera entrado en contraposición con la teoría de fuerza eléctrica. Entonces, es el motivo por el cual la carga de prueba es positiva, siempre es positiva, ahí. Entonces, cada una de estas que están aquí, se supone que son líneas de fuerza. Si mi carga eléctrica aquí es positiva, las líneas de fuerza, de campo o de flujo eléctrico comienzan en la carga positiva, salen de la carga positiva, ¿sí? Y llegan al infinito. Entonces, tenemos mi cuerpo cargado. Estas que están aquí se le conocerían como líneas de fuerza eléctrica. Eso anótenlo, líneas de fuerza eléctrica, líneas de flujo eléctrico o líneas de campo eléctrico. Cualquiera de los tres nombres tiene esa conceptualización. Entonces, para poder ver si este está cargado o no, se recurre a un péndulo electrostático con una carga pequeñita, con una bolita de unicel, en la cual vamos a explorar alrededor de esta esfera todo el contorno de la esfera, y si la ponemos ahí y hay efectos en donde sea de atracción o de repulsión, existe campo eléctrico. Si la colocamos aquí y tiene efectos de atracción o de repulsión sobre esa carga de prueba, existe campo eléctrico. Y así vamos explorando toda la esfera alrededor en los 360 grados y en todos los puntos en donde exista la interacción con mi carga de prueba, que sufra un efecto la carga de prueba, entonces consideramos que existe campo eléctrico. Entonces, toda la región del espacio, todo lo que está aquí alrededor de este generador electrostático, todo el espacio que rodea a ese cuerpo en donde se manifiestan fuerzas de origen electrostático, se le conoce como campo eléctrico. Y para ello hacemos uso de una partícula de prueba, que para este caso, en el caso del generador de Van de Graaff, utilizamos una esferita con un péndulo electrostático y la acercamos a él. Con ella vamos a explorar todo el contorno de ese generador y si esa esferita es atraída o repelida por este cuerpo que está electrostáticamente cargado, consideramos que es
que existe campo eléctrico. Si esa esfera no es ni atraída ni repelida, es decir, no sufre ningún efecto, consideramos que no hay campo eléctrico. Entonces, entonces aquí está la región del espacio que rodea un cuerpo cargado electrostáticamente, en donde se manifiestan efectos electrostáticos. También el campo eléctrico se explica a partir de la ley de Coulomb, la cual establece que entre dos puntos, ¿sí?, cargados, dos cuerpos cargados electrostáticamente, esas cargas son puntuales, existe una fuerza de atracción si las cargas son de signo diferente y de repulsión si las cargas son iguales. Esa fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. ¿Sí? Eso va a ser multiplicado por una constante de proporcionalidad, la cual depende del medio. Ese medio puede ser aire, puede ser gas, puede ser aceite, puede ser agua, puede ser otro medio. Por otro lado, el campo eléctrico se define como la fuerza que ejerce el campo sobre una carga puntual. Esta carga puntual es la que les decía, es nuestra carga de prueba. Esa carga de prueba va a tener la unidad, va a valer 1 y va a ser positiva siempre. Para que pueda manifestar la fuerza entre dos cuerpos que no están físicamente en contacto, se requiere de un medio por el cual se transmite dicha fuerza, ¿no? Ese medio puede ser visible al ojo humano o no. En este caso, ese medio es el aire. Vemos a la ley de Coulomb. Aquí está expresado la fuerza de origen electrostático. Aquí está la fuerza de origen electrostático. Y para poder expresar o manifestar el campo eléctrico, sí que es vectorial, aquí en la parte de arriba llevo una testa, aquí estamos únicamente expresando la parte del módulo del campo eléctrico. Definimos el campo eléctrico como una carga positiva, ¿sí? Aquí esta tiene que ser positiva, y la relación entre fuerza entre carga es el campo eléctrico. Y si lo vemos a partir de la ley de Coulomb, que aquí está, una de estas cargas pasa aquí en el denominador, ya sea Q1 o Q2, y a esa carga le vamos a llamar carga de prueba. Y la carga 2 es la carga generadora del campo eléctrico. Entonces vamos a tener dos cargas. Q1, que es mi carga de prueba, y Q2, que es la generadora del campo eléctrico. Y con Q1 es con la que nosotros vamos a verificar si existe campo o no existe campo. Entonces tengo mi cuerpo está cargado, y este va a ser mi carga generadora. Este es el generador como tal. Esta va a ser mi carga generadora del campo eléctrico. Y para verificar si existe campo, necesitamos una partícula de prueba. Esa partícula de prueba va a ser el péndulo electrostático, que lo vamos a colgar aquí. Y con esa vamos a verificar si es atraído o es repelido hacia este cuerpo. Entonces, si tiene efectos esa partícula, existe campo. Si no hay efectos en esa partícula, consideramos que no existe campo alrededor de ese cuerpo. Entonces, explora el cuerpo y se identifica si existe campo o no. Entonces, fuerza por unidad de carga de prueba es la definición de campo eléctrico. Para ello, nos va a quedar del otro lado Q2. Esta Q2 es la carga generadora del campo eléctrico entre 4pi epsilon 0. Vamos a ponerle ahí también epsilon r para que quede completa la expresión. Epsilon r. ¿Sí? Por la distancia al cuadrado. Entonces, quedamos que este producto, epsilon 0 por epsilon r, corresponde a la permitividad del material, del medio o la permitividad absoluta. Esta es la definición de campo eléctrico. Esta es definición de campo eléctrico. Y entonces el campo eléctrico lo podemos determinar a través de la fuerza, ¿sí? Y la partícula de prueba. O el campo eléctrico lo podemos determinar a través de mi carga generadora, ¿sí? Y la constante de Coulomb multiplicada por el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Sí? Es el campo eléctrico expresado en términos de fuerza eléctrica,
¿sí? Que se ejerce sobre una partícula de prueba. ¿Ok? Tenemos el campo eléctrico, que es mi carga generadora. Este es el generador electrostático, ¿sí? O el cuerpo cargado electrostáticamente sobre 4pi epsilon 0 por epsilon r, ¿no? Ponerle ahí el epsilon r. Y es el campo eléctrico expresado en términos de la carga eléctrica de prueba de forma del cuerpo, de forma puntual. Entonces les decía que las líneas de fuerza son ahora sí son las que tú me estabas mencionando, que son las tiritas. Esas son las líneas de fuerza. Y ese concepto de líneas de fuerza fue introducido por Michael Faraday para poder visualizar la geometría del campo eléctrico generado por una de las cargas puntuales generadoras del campo. Entonces, si recurrimos a esa carga, al generador, podrán ver que perpendicularmente a los 360 grados salen esas líneas y esas tiritas, y esas se le conocen como líneas de fuerza de campo de flujo eléctrico, y correspondería a la trayectoria que seguiría una partícula de prueba si se deja libre dentro de un campo eléctrico. Entonces, una línea de fuerza, si en la presencia de un campo eléctrico se deja libre, eso sí lo tienen que anotar. ¿Ok? Si dejamos libre una partícula de prueba positiva dentro del campo eléctrico, esa va a seguir una trayectoria. Si nosotros dejamos caer una moneda en el campo gravitacional o un cuerpo en el campo gravitacional, ese cuerpo sigue una trayectoria. La trayectoria que sigue ese cuerpo es una trayectoria imaginaria, y esa trayectoria sería igual a la trayectoria de una línea de fuerza. Entonces, la trayectoria que seguiría esa línea cargada puntual positiva al ser liberada dentro de un campo eléctrico se le conoce como línea de fuerza, de flujo o de campo eléctrico. Entonces, toda vez que nosotros dejamos una partícula positiva dentro de un campo, esa va a ser atraída o va a ser repelida por el campo. Y la trayectoria que sigue esa línea se le conoce como línea de fuerza de campo o de flujo eléctrico.